Muy buenos días y bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando de las empresas commodities. Vamos a ver qué son y qué estrategia tomar como inversor en valor, como inversor contrarian en este tipo de empresas que a veces me preguntan constantemente de si es momento o no de entrar en determinadas petroleras o en determinadas mineras. Así que bueno, tratamos de hacer una clase orientadora con respecto a este tipo de empresas. Vamos a empezar definiendo por qué es una empresa commodity. Bueno, la empresa commodity son aquellas que justamente venden algún tipo de commodity. Y por lo cual, digamos, el principal factor motivador del comprador es el precio, ¿sí? O sea, no le importa al comprador de qué marca sea el petróleo o qué fábrica o qué minera genera el oro, sino que lo único que le interesa es que el precio sea el más bajo del mercado. Esto genera alta competencia, ¿sí?, entre las empresas commodities, donde las distintas empresas van a pelear entre sí acérrimamente para bajar costes y vender su producto más barato. Esto genera que las empresas estén continuamente teniendo altos costes de capital, o sea, invirtiendo en los procesos, en maquinarias y demás, para bajar los costes. O sea, es un sector donde, o un tipo de empresa donde la empresa invierte para vender más barato el producto que vende, ¿sí? Bien, otra cosa a tener en cuenta con respecto a estas empresas que tienen bajos índices de rentabilidad, ya que desde ya los márgenes son pequeños porque compiten ferozmente por los precios, ¿sí? Bueno, otras características que no tienen intangibles, o sea, no es que, como dije previamente, alguien va a comprar el oro de Barrick Gold porque le gusta la marca, sino que eso no interesa en este tipo de empresas, sino que interesa el que vende el producto más barato. Bueno, y desde ya, por esta misma dinámica, los beneficios que genera la empresa son absolutamente erráticos, que lo vamos a ver a continuación, porque dependen del ciclo económico y cómo se mueve el precio de ese commodity en las distintas fases del ciclo económico. En este gráfico van a entender bien los ciclos que tienen las empresas commodity. Bueno, imaginemos que en un momento del ciclo económico cambia algo en el contexto económico, ya sea por un evento macroeconómico o por una crisis de algún tipo, por ejemplo, alguna guerra o algo por el estilo, lo que hace aumentar en el mercado la demanda de un determinado commodity. Vamos a poner como ejemplo el petróleo para que se entienda mejor. Aumenta la demanda del petróleo, ¿sí? Esta demanda es tan alta que supera la capacidad instalada de producción de todas las petroleras. Por ende, eso hace que aumente el precio de commodity, o sea, aumenta el precio del petróleo en el mercado, ¿sí? Aumenta lo que se tiene que pagar por barril de petróleo en el mercado. Esto genera desde ya aumentos extraordinarios de ganancias en estas empresas. Aumentan transitoriamente, ¿no? Pero aumentan los márgenes, las empresas obtienen beneficios extraordinarios y además, como tienen beneficios extraordinarios, pueden pagar también durante esos momentos dividendos extraordinarios. Esto hace que, digamos, en las presentaciones de resultados las ganancias sean mayores a las expectativas. Bueno, y todo esto hace un combo optimista donde lleva a aumentar la cotización de las acciones de este sector en el mercado de capitales, ¿sí? O sea, en un momento donde el precio del barril de petróleo se eleva, pongamos el ejemplo de cuando fue la guerra de Rusia-Ucrania, aumenta el barril de petróleo por arriba de $100, las petroleras empiezan a ganar muchísimo dinero, un beneficio extraordinario que no venían ganando previamente, y desde ya esto genera, a su vez, un rally en la cotización de las acciones de todas las petroleras, ¿sí? Bueno, pero esto es un ciclo, por ende, luego vamos a tener otro cambio en el contexto económico, de vuelta, que puede ser macro o por alguna eventualidad, por ejemplo, de resolverse la guerra Rusia-Ucrania, por ejemplo, lo que va a hacer, lo que puede llegar a hacer es caer la demanda de este tipo de productos, ¿sí? Supongamos en un proceso recesivo, en un proceso de enfriamiento económico, bueno, la demanda de combustibles cae, ¿sí? Entonces, lo que denota un exceso de capacidad instalada, ¿no? Por ende, eso hace caer el precio de commodity. Hay más oferta
que demanda de petróleo. Entonces, obviamente, el precio del commodity cae. Esto hace que caigan desde ya las ganancias que tienen las empresas que se dedican a la extracción de petróleo, ¿sí? Las petroleras. Por ende van a tener caídas de sus beneficios, de sus márgenes y seguramente recorten dividendos, ¿sí? Bueno, y desde ya todo ese proceso va a ir acompañado posteriormente en una caída de la cotización de las acciones del sector en cuestión, en este caso las petroleras. Y de nuevo se repite el ciclo. Por eso las empresas commodity se comportan en ciclos. Por eso mismo, el comportamiento de la cotización de las acciones de las empresas commodity son en dientes de sierra, ¿sí? Parecen los dientes de un serrucho. Como ven acá, fíjense, bueno, esto es Barrick Gold, fíjense en los últimos 10 años cómo se ha movido el papel, claramente en dientes de sierra. Vale Brasil, que es una minera que se dedica principalmente al hierro. Exxon, ¿sí? Una petrolera. X, que es una acerera estadounidense. Bueno, todos tienen los mismos patrones. Desde ya tiene que ver con el ciclo en el que estén y cómo esté el commodity en el cual están inmersos las empresas. Entonces, básicamente, si el precio del oro sube, Barrick va a subir de precio. Si el precio del oro cae, Barrick va a caer la cotización de sus acciones. Lo mismo si vemos la industria del acero. Cuando hay procesos económicos expansivos, desde ya la demanda del acero aumenta y las empresas acereras van a verse beneficiados por beneficios extraordinarios y la cotización de sus acciones van a subir. En un proceso recesivo de enfriamiento económico pasa absolutamente todo lo contrario. Por ende, acá se puede evidenciar bien la diferencia entre la imagen o cómo se mueven las empresas commodity versus una empresa que vende algún producto o servicio diferenciado. Fíjense que acá les puse el ejemplo de Procter & Gamble. Fíjense que a largo plazo, más allá de que hay fluctuaciones, tienen un crecimiento constante, ¿sí? Lineal, ascendente, de la cotización de sus acciones, ¿sí? Esto acá se refleja y se ve claramente la capacidad o la magia del interés compuesto, lo cual no lo tenemos en este tipo de empresas commodity, ¿sí? Que digamos sus beneficios, sus ganancias dependen del precio de un commodity en el mercado y por ende se mueven en ciclos y la gráfica, ¿sí? Sus cotizaciones se mueven en dientes de sierra. Algunos gráficos evidentes sobre esta cuestión. Podemos ver en este gráfico lo que es el precio del barril de petróleo, el WTI, que lo van a ver con la línea azul, ¿sí? Fíjense cómo varía en los últimos años, ¿no? Y cómo acompañan la cotización de las acciones de las distintas petroleras. Acá como ejemplo les puse Chevron, que lo van a ver en naranja, en azul está Exxon y en naranjita o amarillo es Oxy. Fíjense la concordancia que hay entre el movimiento del precio del barril de petróleo y cómo se mueven todas las empresas del sector. Fíjense que copia los movimientos casi de manera exacta. Entonces, podemos reflexionar que dependiendo del precio del barril de petróleo, en este caso, es como se van a mover las cotizaciones de las acciones petroleras, ¿sí? Entonces, la cotización de las acciones de empresas commodities dependen de las fluctuaciones del precio del commodity en el cual esté inmerso esa empresa. Otro ejemplo, para seguir con los commodities, el oro versus, fíjense acá abajo tienen la Barrick Gold y Harmony Gold. Fíjense lo mismo, cuando cae el precio del oro en el mercado, cae en la cotización de las acciones de las mineras dedicadas al oro. Cuando hay picos de la cotización del oro, suben las cotizaciones de las acciones de las mineras, ¿sí? Y, de nuevo, se replica y es concordante los movimientos que tienen entre el precio del oro en el mercado y la cotización de las acciones de las mineras dedicadas al oro. Otro ejemplo, las empresas dedicadas a la minería, pero principalmente al hierro. Podemos mencionar a Vale, empresa brasilera, y Río Tinto. Fíjense, el precio del hierro en el mercado está en color azul. Y bueno, Vale y Río Tinto sería la celestita y la naranja. Fíjense que lo mismo. Movimientos concordantes, cuando cae el precio del hierro a nivel internacional, cae la cotización de las acciones
de estas empresas. Cuando sube el precio del hierro por algún evento expansivo o una recuperación económica, acompañan también los precios de las cotizaciones de las mineras dedicadas al hierro. Lo mismo con el acero, ¿sí? El precio del acero está en azul y acá tenemos 3 empresas relacionadas con el acero: POSCO, Ternium y United States Steel. Y lo mismo, nuevamente, cuando hay picos en el precio del hierro, las acciones de estas empresas aumentan. Cuando cae el precio del hierro, las acciones de estas empresas caen. Creo que con estos gráficos queda evidenciado la relación directa entre los beneficios y las ganancias que pueden tener las empresas commodity según el precio que tenga ese commodity en el mercado internacional, y además también se relaciona desde ya de manera directa con la cotización de las acciones de esas empresas en el mercado de capitales. Les había mencionado que los beneficios y los dividendos son erráticos en estas empresas. Acá tomé el ejemplo de la Barrick Gold. Fíjense, primero a simple vista, los beneficios por acción. Fíjense cómo varían desde negativos, suben, de nuevo negativos, suben, bajan, ¿sí? Son absolutamente erráticos, muy diferentes a la evolución de los beneficios que tienen las empresas con alta ventaja competitiva y que venden productos o servicios diferenciados, donde los beneficios por acción crecen año a año, ¿sí? Bueno, acá no, es errático totalmente. Fíjense los flujos de caja libre, también absolutamente erráticos, y desde ya los dividendos también son erráticos. En los años donde tiene mayores ganancias paga más dividendos, en los años donde tiene menor ganancia paga menos dividendos la empresa. Vamos a hacer un ejercicio mirando los picos máximos de flujo de caja libre que fueron en 2016 y 2020 y traspolarlo al gráfico. Fíjense que en 2016, ¿qué pasó en el 2016? Aumentó el precio del oro y por ende aumentó la cotización de las acciones de Barrick Gold, ¿sí? Y desde ya, a mayor precio del oro, tuvieron mayor flujo de caja libre, tuvieron ganancias extraordinarias. 2020, lo mismo, aumentó el precio del oro en el mercado internacional, por ende la empresa obtuvo beneficios extraordinarios, mucho mayores a los que venía teniendo, y eso empujó las acciones de Barrick Gold al alza, ¿sí? De manera inversa, si vemos los puntos más negativos del flujo de caja libre, podemos mencionar a 2014. Fíjense cómo durante el 2014 el precio del oro cayó. Desde ya las ganancias de Barrick Gold cayeron y eso fue reflejado en el precio de las acciones que cayeron. En 2018 lo mismo, fíjense que cae el precio del oro, por ende cayó casi a la mitad lo que había generado el flujo de caja libre y eso fue acompañado por una caída en el precio de las acciones. 2022, lo mismo, cae el precio del oro durante el 2022, cae, fíjense, a menos de un 20% prácticamente de lo que había generado en el 2021 y eso fue acompañado por una caída en la cotización del valor o del precio de las acciones de Barrick Gold. Entonces, principal característica de una empresa commodity, los fundamentales son absolutamente erráticos y esto es la principal diferencia que tienen con las empresas que venden productos o servicios diferenciados y que tienen ventaja competitiva. Por ende, bueno, ojo con los múltiplos porque puede generarles lo que se conoce como trampas de valor, ¿sí? En un momento, no sé, de altos beneficios, pueden estar cotizando a PER bajos, pero eso no se corresponde con lo que pueda llegar a pasar en la próxima fase, donde pueden caer drásticamente los beneficios y quedar con PER elevadísimos. Por ende, ojo al hacer la relación de PER bajo está barato, ¿no? En este tipo de empresas eso no sirve. Y la otra característica que podemos sacar de estos gráficos es que tanto los beneficios como los dividendos no son traspolables a futuro, ¿sí? Nosotros, si vemos una empresa, por ejemplo una petrolera, que el año pasado generó altos dividendos, no podemos hacer el análisis de decir, bueno, invierto en esta empresa porque me da este rendimiento por dividendo. Porque probablemente si cae el precio del petróleo, no nos siga pagando ese monto de dividendos y por ende no va a cumplir las expectativas con la cual nosotros la invertimos.
Y por el mismo caso, tampoco podemos traspolar beneficios a futuro, porque depende qué vaya a pasar con el ciclo económico a futuro. Entonces, reflexionando un poco acerca de este tipo de inversión, bueno, podemos decir que las empresas commodity pudimos evidenciar que se comportan absolutamente diferente a lo que son las empresas que venden productos o servicios diferenciados, ¿sí? A diferencia de estas, se comportan de manera errática. Bueno, por ende, si se comportan diferente, tampoco podemos aplicar la misma estrategia de inversión que utilizamos para ese tipo de empresas, ¿sí? Ni tampoco la misma técnica de valoración. Imagínense, para calcular un valor intrínseco, ustedes saben que tienen que hacer un descuento de flujo de caja. Por ende, tienen que proyectar los flujos de caja futuro. Si los flujos de caja en este tipo de empresas son absolutamente erráticos y dependen exclusivamente de los ciclos económicos, sería imposible proyectar flujos futuros, ¿sí? Se puede hacer una especie de promedio de beneficios por ciclo y demás, pero tienen una altísima incertidumbre. Entonces, en este tipo de empresas, hacer un descuento de flujo de caja es difícil y si se hace, generalmente estamos muy lejos de lo que puede ser la realidad. Entonces, básicamente, la inversión en este tipo de empresas requiere lo que se conoce como timing, ¿sí? Si es que se puede medir los mercados, yo creo que no se puede, pero básicamente se basa en el timing. O sea, la idea sería comprar este tipo de empresas cuando el ciclo económico afecta a este tipo de empresas de manera negativa, o sea, comprando las acciones cuando el precio del commodity en cuestión está en pisos, o sea, cuando nadie habla de esto y está barato, y por ende las acciones de este tipo de empresas estén castigadas. En ese momento sería el ideal para comprarlo y venderlo en la cúspide o cerca de la cúspide en un ciclo económico expansivo o que produzca que que el commodity en cuestión aumente, ¿sí? Bueno, ¿se puede medir al mercado? Yo creo que no. Por lo cual, hacer este tipo de estrategia es muy difícil, hay que estar muy atento. Por lo cual, no se ajusta demasiado lo que es la inversión a largo plazo, la inversión en valor, y se pierde un poco lo que es la magia del interés compuesto que se genera cuando uno invierte en empresas con clara ventaja competitiva que venden productos o servicios diferenciados. Esto sería como hacer un trading de largo plazo, para verlo de alguna forma. En este tipo de empresas no hay ventajas competitivas y podemos definir a este tipo de inversión como una inversión meramente especulativa u oportunista, ¿sí? Tratando de aprovechar los vaivenes de los ciclos económicos. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés vincularte como nosotros como cliente, sin cargo, sin modificación de comisiones, seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoría. Si te interesa, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Y por otro lado, si te sirve el video, si te sirvió la info, por favor, déjale me gusta, compartí, escribí algún comentario, que es así como nos ayudan a nosotros a seguir creciendo y a seguir aportando estas entregas. Y para ir finalizando, bueno, más allá de que no son el tipo de empresas que me guste, por lo que describimos previamente, sí hay que tener algún tipo de estrategia si es que decidimos invertir en este tipo de empresas. Bueno, sabemos que, entonces, por lo que dijimos, el precio de la acción de este tipo de empresas va a depender exclusivamente de cómo se mueva el precio del commodity en el mercado internacional, ¿sí? En el precio del commodity en el cual trabaja la empresa. Por ejemplo, el precio de las acciones de las petroleras va a variar según varíe el precio del barril de petróleo en el mercado internacional. Entonces, redondeando, ¿qué es lo que tendríamos que evaluar si estamos determinando invertir en un tipo de empresa commodity? Básicamente lo que tenemos que determinar es en qué contexto del ciclo económico estamos, en qué fase y qué esperar a futuro. O sea, si estamos, por ejemplo, evaluando una acerera y por delante vamos a tener una recesión, bueno, probablemente el precio del acero caiga y el precio de las acciones caiga. Ahora, si estamos en medio de una recesión y por delante siempre viene un ciclo de recuperación económica, bueno, tal vez sea una buena idea apuntar a las acereras porque lo más probable es que a futuro aumente la demanda, aumente el precio del acero
en el mercado internacional y esto se refleja en un aumento del precio de las acciones. Yendo a la gráfica, entonces, bueno, lo que tenemos que tener es timing. Por eso no me gusta este tipo de empresas, pero básicamente lo que tenemos que evaluar es, esto es un gráfico de varios años para atrás, cómo se mueve el precio del WTI, ¿sí? Del barril de petróleo. Entonces, si sabemos que los ciclos económicos impactan directamente en el precio del barril de petróleo y esto se traduce en mayor o menor cotización de las acciones de las petroleras, bueno, es fácil determinar cuándo o en qué punto tendríamos el menor riesgo posible a la hora de invertir y el mayor potencial rendimiento futuro. Bueno, desde ya sería en pisos, ¿sí? ¿Por qué en pisos? ¿Por qué? Porque ahí, desde ya, en ese punto, por ejemplo, en este punto de acá, ¿cómo vamos a encontrar? Primero, el precio del petróleo por el suelo. Los beneficios de las petroleras disminuidos, los márgenes comprimidos. Y obviamente las acciones de las petroleras van a estar por el suelo, van a estar caídas y van a estar castigadas. Bueno, ese es el momento, desde la filosofía contrarian, para decidir invertir en petroleras, ¿sí? Cuando el precio del petróleo en el mercado internacional está en pisos o cerca de pisos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que luego venga una recuperación económica y un aumento de los precios del petróleo que se van a traducir en aumentos de beneficios para las petroleras y se van a traducir posteriormente en un aumento de la cotización de las acciones. Ahora, si nosotros invertimos, como pasó el año pasado, en 2021, por la guerra de Rusia-Ucrania, se disparó el precio del WTI, obviamente esto generó beneficios extraordinarios en las petroleras, que hicieron disparar la cotización de las acciones de las petroleras, y nosotros decidimos invertir cuando el barril de petróleo está arriba de $100, fíjense que son casi máximos históricos. Lo más probable ahí es que a futuro, cuando se resuelva la situación o cuando pase algo que cambie el contexto macroeconómico, bueno, el barril de petróleo caiga de precio, caigan los beneficios de las petroleras y caigan la cotización de las acciones de las petroleras. Por eso, en los máximos, en los precios máximos de los commodities en el mercado internacional, es cuando hay mayor riesgo de pérdida permanente de capital a la hora de invertir en una empresa commodity y menor rendimiento potencial por delante. Justamente nuestra cabeza o las consultas que nosotros vemos de clientes vienen cuando se producen estos rally y los clientes te empiezan a preguntar sobre empresas petroleras cuando el barril está a $100, no cuando está a 45. Tenemos que pensar siempre bajo la filosofía contraria porque es simplemente y sencillamente y hermosamente lógica. Comprar cuando el precio está caído y después tener la paciencia para esperar a que rote el ciclo económico y haga el efecto contrario. Desde ya hay que tener paciencia para esperar precios adecuados de entrada y esperar a que el ciclo económico cambie, desde ya. Por lo cual, por ejemplo, en el petróleo podríamos decir que precios para empezar a mirar las petroleras podrían ser por debajo de los $60 y donde sería un excelente precio para formar posición en petrolera serían alrededor de los $50 o menos. Por arriba de esto, bueno, ya estaríamos en un promedio y como sabemos que son ciclos, bueno, tendríamos que tener un excelente timing para tener ganancias. En cambio, cuanto más abajo agarremos el precio de commodity en cuestión, el margen de seguridad que tenemos a futuro es mucho mayor. Por eso es menor el riesgo y mayor es el rendimiento potencial. Bueno, lo mismo con el hierro. Fíjense que también podemos trazar niveles con respecto a los ciclos económicos y el movimiento del precio de hierro en el mercado internacional. Y lo mismo con el oro, ¿sí? Actualmente estamos casi en máximos del oro. Bien, bueno, esto fue lo último. Espero que les haya gustado la entrega. Si les gustó, como siempre, dejen like, algún comentario, compartan, que es así como podemos seguir trayendo este tipo de material. Nos vemos la próxima.